Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de marketing y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y hoy estamos con un invitado, estamos con Salvador Barrena, más conocido como Sal Barrena. ¿Está bien así, Sal? Me encanta. Muchísimas gracias, Julio. Saludos a toda tu audiencia. Gracias por Muy tenerme bien. aquí. ¿Dónde estás en este momento, Sal? Estoy en la Ciudad de México. Tú eres mexicano. Soy mexicano, criado en el norte de México, vivo en la Ciudad de México. Por ahí me van a encontrar un acento raro, es por lo norteño. Polo norteño, muy bien, Ujú. muy bien. Vamos a presentar brevemente a Salva para que empecemos a conversar. Dice, la presentación que tengo dice, con muy buen humor, carisma y profundo conocimiento de lo humano, Sal Barrera invita a sus audiencias a mejorar sus vidas y sus organizaciones. Actualmente Sal es escritor, speaker, coach e instructor. Durante más de 20 años colaboró con empresas transnacionales en América Latina liderando equipos de marketing y ventas. ¿Qué tal la presentación, Sal? Gracias. Algo que falta, porque se ve que eres una persona con mucha experiencia y hoy día estás en el mundo del humor, del optimismo. ¿Cómo es eso? A ver. Mira, aunque no esté de moda, efectivamente, yo me declaro un optimista profesional y todo el mundo dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Bueno, no es el optimismo de todo va a salir bien, Ni ¿no? de la ingenuidad. Ni de la ingenuidad, porque muchas veces confundimos optimismo con ingenuidad. Yo lo aproximo justo al revés. Yo creo que en un mundo donde todo el mundo tiende al pesimismo, a la apatía, a estar enojado, es casi una obligación moral tratar de mejorar el mundo. Y en ese sentido yo soy optimista, como una obligación ética de buscar mejorar la vida y mejorar los futuros. Un optimista profesional ayuda a construir mejores futuros. En lo personal, lo profesional, en las ventas, en lo corporativo, en el emprendimiento, en el día con día, en la política. ¿Sí? La idea de decir el mundo está mal o se está poniendo peor, ya no hay nada que hacer, creo que es la peor idea. La mejor idea es decir, al contrario, va a mejorar porque voy a hacer que mejore. Claro, cuando es más fácil, Mm. aparentemente, estar en el rol, en el otro rol, en el rol de Sí. víctima, nadie me quiere, son todos unas basuras, mi jefe, mis clientes, los políticos. O sea, es como un demodé echarle la culpa a todo el mundo y andar por la vía de víctima, ¿no? ¿Cómo se Sí, hace para pasar a esta cosa a pasar a protagonista, como decía Stephen Covey? a mí me gusta mucho citar a Robin Sharma cuando me hacen esa pregunta y lo opuesto de la víctima es el héroe. Ajá. Entonces, dejemos de pensar en echarle la culpa a los demás y tomar completa responsabilidad por lo que hacemos. Yo tengo un pequeño mantra que dice, yo soy responsable de lo que siento, yo soy responsable de lo que pienso, yo soy responsable de lo que digo y yo soy responsable de lo que hago. Y al tomar esa responsabilidad, yo creo que uno se vuelve mucho más libre y sobre todo en los entornos de negocios, Ajá. cuando uno toma el control y estudia y hace lo correcto, las cosas se mueven para adelante. En el momento en que uno cede el control a alguien más, quien sea, deja uno de ser actor y se vuelve objeto. Y eso es Bien. particularmente relevante, por ejemplo, para las ventas, ¿no? A ver, vamos a eso, a ver, ¿cómo encajamos este mundo? Esto viene del estoicismo, ¿no? Los estoicos pensaban un poquitito así, o eran las lecciones de ellos, y metámonos en el mundo de las ventas, así, Sí, ¿cómo engancha con eso? un poquito el estoicismo, que es aceptar lo que puedes controlar y controlarlo, y de aceptar lo que no puedes controlar y dejarlo ir. Pero yo Ah, también soy mucho de la escuela de la psicología positiva. ok, Y ahí, por si a alguien le llama la atención, el referente es Martin Seligman, y él tiene un estudio particular sobre quiénes son los vendedores más exitosos. Y al final de cuentas, más allá de
la capacidad social, más allá de las aptitudes, la actitud positiva es el principal indicador de si una persona va a ser exitoso o exitosa en las ventas. Para mí era muy común cuando entrevistaba a vendedores decirle, tú no vas a poder hacer la cuota o alguna variante sobre eso. Y un buen vendedor o vendedora siempre me respondía, ¿cómo no? Yo ya he hecho la cuota siempre, siempre reviento, tengo los premios. A diferencia del que me decía, no, pues a lo mejor no. Es claro quién va a poder, quién no va a poder, ¿no? Claro. Y es en general, hay una persona que fue el primer ser humano que escaló el Everest después de tener cáncer. Y él tiene una frase que dice, puedo y lo voy a hacer. I can and I will, ¿no? ¿Qué te parece? Tiene Tanto, tiene que ver con eso. claro, con esa actitud de creer que uno puede, en el fondo, y más que una ingenuidad o una cosa, ¿no es cierto?, de un libro de cuneta, Uh -huh. de eso, ¿no es cierto?, que nos meten varias cosas. No, tú puedes llegar a 10.000 en un mes y tienes que prospectar más y automatiza tu... O sea, toda esa cosa, ¿no es cierto?, que está ahí. Me recuerdo de esta frase que no sé de quién es, tanto si crees que sí puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Tienes O razón, sea, Van Gogh lo claro, decía. tienes Sí. razón, Sí. exactamente. Es uno de los que se le atañe, ¿no? Pero se le atribuye. Pero bueno, en sí. Creo que también lo decía Ford. El punto es eso, uno puede crear lo que cree que puede crear. Mira, ¿Sí? mira, Con claro, esfuerzo y dedicación, porque tampoco es... yo sí creo en el sentido de que la mente sigue a donde uno la lleva. Y si uno piensa positivamente, optimistamente, en el sentido de crear, de ser responsable, ¿sí? De ser valiente inclusive, por ahí podemos ir. La mente va a creerse eso. Si uno piensa en, no, soy una víctima, no puedo, ya estoy muy viejo, o estoy muy joven, o estoy muy, ponte el adjetivo que quieras, tu mente se lo va a creer. ¿Sí? Y no es una cuestión de esoterismo, es una cuestión de realmente ciencia y psicología, ¿no? La mente no distingue la realidad física de la realidad mental. Entonces, lo que tú te creas sobre lo que tú actúes es a donde vas a llegar. No quiere decir que sea fácil, porque luego mucha gente confunde lo claro con lo fácil. Realmente lo que vale la vida lo que vale la pena en la vida no es fácil, suena cliché, pero es cierto. Normalmente las cosas que valen la pena requieren esfuerzo y bastante esfuerzo y claridad, porque muchas veces el esfuerzo sin claridad pues lleva a lugares que uno no quiere. Entonces, tener claridad y dedicarse a lo que se requiere y aprender lo que se necesita para hacer lo que se requiere es una combinación que me parece a mí muy fuerte. ¿Sí? Pensar con claridad, pensar con optimismo, dedicarse a lo que uno quiere y aprender lo que uno necesita. Yo a mis equipos de ventas siempre les decía, tú deberías aprender de ventas 1 hora al día. Y mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo. Yo les decía, bueno, imagínate Bill Gates o Barack Obama, ¿sí? Leen 1 hora al día. ¿A poco estás más ocupado que cualquiera de ellos dos? claro, claro. ¿Sí? Porque entre más aprende uno, más puede entender lo que sucede alrededor y mejores decisiones puede tomar. Así es. Y nos transformamos porque probablemente los que nos dedicamos a esta cosa, ¿no es cierto?, de investigar, de aprender a aprender y estar eso, probablemente hoy día somos personas diferentes a como éramos hace 30 días atrás. Porque hemos Totalmente. aprendido, hemos incorporado nuevos pensamientos, nuevas miradas, nuevas visiones, y eso nos hace mucho más potentes. Oye, Salvador, tú eres de profesión ingeniero, Ingeniero industrial originalmente. ¿Sí? vienes de ese mundo. Nos gusta hacer cosas, mejorarlas, eficientarlas y hacerlas más efectivas. Sí, muy bien, muy bien. Y quería llegar a que, porque en tu experiencia, antes de dedicarte a lo que te dedicas ahora, que ya vamos a conversar un poquitito de eso, Sí. pasaste por un mundo de ventas, de marketing, como dice tu currículum. ¿Cómo es esa transformación? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué pasó en ese camino? ¿De dónde vienes y dónde estás ahora? Gracias. Es una pregunta que particularmente a mí me gusta responder. Gracias por hacerla. Yo estoy viviendo mi quinta reinvención profesional y tú usaste la palabra transformación. ¿Sí? Puedes cambiar transformación por crecimiento, por aprendizaje.
por propósito. Yo empecé en el mundo de la manufactura, literalmente, como ingeniero industrial. Estuve en logística, tuve un par de emprendimientos y fui aprendiendo que al final de cuentas lo que mueve al mundo son las personas. Y es curioso, muchos de los que nacimos en el siglo pasado, los que ya somos vintage, ¿sí? Vivimos en un mundo donde nos enseñaron que lo técnico y lo financiero era lo más importante. Ujú. Lo duro. Y funcionó muy bien en la última década del siglo pasado y los primeros 5 o 6 años de este siglo. Y después las cosas cambiaron. Y para mí es un poquito mi sentido crítico de, tienes que aprender más de lo humano. No me gusta hablar de habilidades blandas, me gusta hablar de habilidades esenciales, porque lo humano es lo esencial. Ah, buena. Las herramientas que utiliza alrededor, y podemos entrar ahorita a hablar de las grandes herramientas de inteligencia artificial, que realmente son inteligencias artificiales, o también tuve una época que me metí mucho en el mundo tecnológico muy profundo de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, 5G, pero al final lo que cambia el mundo somos las personas. Entonces, después de haber pasado por un mundo muy técnico, muy de ventas, muy de negocios, tú le llamaste lo duro, lo frío, si tú quieres, llegué a la conclusión, a través de algunas experiencias personales y sobre todo de la escritura de mi libro, que el momento de la humanidad debe enfocarse en la humanidad, ¿sí? Y todo lo demás debe ser al servicio de lo humano, no al revés. Entonces, eso tiene muchas implicaciones en muchos campos de la vida, ¿sí? Entonces, de una manera muy rápida, fueron 30 años de carrera resumidos en, en un par de minutos, ¿no? Claro, pero ¿cómo se produce ese cambio? Porque al principio de nuestra conversación hablábamos de cómo cambiar esta cosa de creer que puedo o creer que no puedo, de ser pesimista a ser optimista, de ser víctima a ser héroe. Claro, uno da una charla y en la teoría uno lee un libro y dice, ah, mira, eso es lo que hay que hacer, Ujú. ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo Eh, hace que una persona que a lo mejor va por la vida, no sé si feliz, pero tranquilo, ajá, siendo como es, cómo algo le hace ver ese cambio, hacer ese quiebre, que es bien. fundamental, no es menor. No es menor, ciertamente no es menor. Y hoy vivimos un momento en que mucha gente confunde el conocimiento con la habilidad, ¿sí? Ah, Entonces, creo que la palabra relevante para esto es cambio. Casi todo el mundo dice que el cambio es malo, o la gente dice que no le gusta cambiar. Y en realidad los seres humanos somos la especie más adaptable sobre el planeta. Estamos en todos los nichos colonizables y hasta en los que no. Estamos en los polos, en los desiertos, en las selvas. Algunos locos vivimos en grandes ciudades, ¿sí? Hay gente que vive en el campo. Los seres humanos somos muy buenos para cambiar y para adaptarnos. En algún momento entró en la cultura colectiva de que el cambio era malo. Y yo creo que el cambio personal sobre todo es importante. Pero el cambio, al igual que el optimismo, no es una cuestión de decir, como decía aquella canción del siglo pasado, hoy voy a cambiar. No, así no sucede. O sea, realmente claro. el cambio es un proceso y es una habilidad. Y ahí viene el tema importante del crecimiento personal. Más que aprender cosas, conceptos, lo importante es desarrollar habilidades. Entonces, la respuesta no es al qué, sino al cómo, que fue tu pregunta puntual. ¿Cómo aprende uno a cambiar? Pues Ajá. aprendiendo sobre cómo se hace el cambio y como cualquier cosa, haciéndolo, pues se aprende haciendo. En El leer gerundio. en gerundio, uno puede leer 20 libros de cambio, pero si no se pone a cambiar, a hacer algo Claro. fuera de lo que uno está acostumbrado a hacer, pues no va a cambiar. No, no se va a dar el cambio mágicamente. El cambio siempre requiere un esfuerzo y una habilidad. Lo mismo pasa con el optimismo. El optimismo también es una habilidad. Y hay que entender otra manera, como le digo yo, es aprender a jugar el juego del cambio, aprender a jugar el juego del optimismo. Como cualquier juego tiene sus reglas. Si aprendes las reglas y las sigues,
empiezas a ver resultados. Por ejemplo, cuando pensamos en cambio, otra vez, pensemos en un proceso. Vamos a suponer que es una historia real, que yo quiero subir 10 kilos de masa muscular. Por más que lea libros de cómo Schwarzenegger hacía pesas, si no voy al gimnasio, pues no voy a subir de peso muscular. Es haciendo las cosas. Desafortunadamente, gran parte del entorno en el que vivimos nos ofrecen píldoras mágicas. Tómese la píldora y va a subir 10 kilos de masa muscular. Tómese la píldora y va a bajar Claro. 20 kilos de grasa. Tómese la píldora y venderá $10,000 en un día. Eso no existe, eso es magia y es un engaño la mayoría de las veces. Sí. Yo Sí, creo que hablar del esfuerzo es lo importante. bien, pero en todo eso, o sea, comparto plenamente, pero sigo entrampado, a lo mejor no he sido ¿Dónde capaz fue mi...? de entender. Ajá, No, no, muy bien, muy bien. Si el asunto es, ¿qué te hace que tú, porque, claro, cuando uno tiene un propósito, o sea, a ver, eh, hablar en gerundio, yo una vez de una charla, me acuerdo, acerca de que emprender y vender se hacen en gerundio. ajá. Se aprende a emprender emprendiendo, se aprende a Aprende y vender vender vendiendo. vendiendo, sí, Pues, y uno podría tomar un montón de charlas, ir a un montón de seminarios y cosas, y después ser experto, pero si no has vendido, si no has emprendido, no sabes lo que es eso. De hecho, correcto. no te dan un título Mm, de mm. ese tipo de cosas, digamos. Así como no te dan un título de ser optimista o ser pesimista, dado lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hace que una persona quiera querer el cambio? Porque comparto plenamente de que esas cosas son procesos, son graduales, son objetivos, pero ¿qué hace que una persona más allá de tener un quiebre, ¿ah? Un quiebre Ujú. fuerte, un quiebre duro, un fracaso, te despiden del trabajo, tuviste COVID, estuviste cerca de la muerte, no sé, esas cosas así que son como Sí, extremas, ¿no es cierto? Y que hacen necesariamente que tú te replantees tu futuro, pero en la sí. cotidianeidad a la mayor parte de las personas no le pasa eso. La gente vive y anda caminando o pesimista o optimista. ¿Qué hace que de repente una persona descubra que es mejor ser optimista que ser pesimista? Dado que Ok. estamos hablando de eso. Y tú tocaste uno de los casos que es como el que siempre sale muy a la luz, ¿no? Cuando tienes un dolor muy fuerte, Mm. y puede ser muchas formas de dolor físico o emocional, ¿no? En la pandemia mucha gente nos obligó a cambiar, por ejemplo. ¿Sí? Yo soy de la escuela de John Maxwell, Maxwell Leadership. ¿Sí? Y John Maxwell habla de esos momentos del cambio. Uno es cuando te duele tanto que te ves obligado a cambiar. Ajá. Otro que aprendes tanto de alguien, observas tanto que te ves inspirado a cambiar. Otro es que te ayudan tanto que puedes cambiar. ¿Sí? Y otro que tienes o recibes tanto que quieres cambiar para ayudar a los demás. Son los diferentes momentos del cambio. Personalmente, a mí lo que me llevó a esta reinterpretación de lo humano fue el tiempo de la pandemia. Antes de la pandemia, yo viajaba 3 de cada 4 semanas. Se viene la pandemia y yo ya traía la idea de escribir un libro de transformación digital. Y empecé a escribir el libro y mucha gente me dijo, cuando tú escribes un libro, realmente el libro te acaba escribiendo a ti. Ajá, a ver. Entonces uno empieza, a mí me gusta mucho leer y empecé a hacer investigación, me puse a leer muchas cosas y me di cuenta que realmente la razón por la que las cosas suceden o no suceden en el mundo de los negocios y hablando de la tecnología particularmente, yo pensaba, ¿por qué la tecnología encuentra tanta resistencia para ser adoptada en el empresariado mexicano e hispanoamericano? Y empecé a jalar y me di cuenta que mucho era una cuestión histórico-social. ¿Sí? La manera de ver el mundo, de ver el trabajo, es diferente en Hispanoamérica que en Europa del Norte, por decir algo. ¿Sí? Entonces, me di cuenta que había que estudiar un poquito más de entender el mundo de lo humano. Y yo siendo ingeniero industrial, pues no sabía nada y me tuve que poner a estudiar muchísimo y me metí a estudiar economía, sociología, historia, política y empecé a redondear la idea y caí en la cuenta de que hablar solo de tecnología, y eso que yo soy tecno-optimista, me gusta la parte tecnológica, no es suficiente. Vuelvo al tema de que me di cuenta que se requería ayudarle más a las personas, porque oímos mucho
adopta la tecnología, adopta las nuevas ideas, pero no nos enseñan los cómo ni los por qué es importante cambiar. Y básicamente esto es un tema de, que es una palabra que luego está un poquito desgastada, pero de conciencia, porque la mayoría de las personas vivimos en una, no quiero usar la palabra, suena muy ciencia ficción, en un entorno, iba a decir matriz, pero no, en un entorno donde hacemos y pensamos y creemos lo que hacemos, lo que pensamos y lo creemos, y no nos preguntamos el por qué. Mm. Y una pregunta que yo hago, y aquí me pongo el sombrero de coach un momentito, es, ¿por qué crees en lo que crees? Y la mayoría de la gente no sabe responder a eso, o la respuesta inmediata es, pues, porque es lo que me enseñaron en mi casa, o me enseñaron en la escuela, o me enseñaron en el trabajo, o me dijeron, pero la mayoría de las personas no decidimos quién ser. ¿Sí? Lo que creemos, normalmente lo heredamos y no nos cuestionamos nunca por qué creemos en lo que creemos. Entonces, el tema de poder tomar conciencia de quién eres y quién quieres ser, pues requiere un trabajo de replantearse el por qué crees en lo que crees o por qué no crees en lo que no crees. ¿Sí? Y es muy difícil cambiar sin tener ese ejercicio previo. Yo trabajo mucho en ese sentido con las personas y con las organizaciones de, o sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Y qué tienes que cambiar hoy para poder llegar a donde quieres llegar? Y ese es el proceso en lo personal y en lo organizacional. ¿Sí? O sea, normalmente la gente, si no necesita cambiar, no cambia. Normalmente algo pasa de esos escenarios que mencionábamos, esos cuatro escenarios de que dices, ok, sí quiero cambiar o necesito cambiar o puedo cambiar. Es Súper, poco, es profundo es poco eso, es común, bien, es profundo, sí, 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 no es algo ligerito. sí. Es que, o sea, es súper interesante lo encuentro. Estaba pensando en nuestra audiencia. A nosotros nos Sí, escuchan en Latinoamérica emprendedores, empresarios, gente del sí. mundo de las ventas, directores comerciales. Entonces, estaba pensando cómo hacer el link con una persona que vende software, por ejemplo, Ujú, con una persona que vende equipamiento industrial. Con sí. esto de lo que estamos hablando, porque puede ser que le quede un poco lejano, digamos, Y, o se equivocó de charla. y es un excelente apunte, estimado Julio. La pregunta de fondo para cualquier actividad humana, y deberíamos hacerlo siempre, es ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué quiero ser emprendedor? Y vamos a aterrizarlo ahí. Ujú. ¿Por qué quiero ser vendedor? Y la mayoría de las personas, no todas, pero muchas vamos a responder y ya hemos pasado por ahí todos, porque quiero hacer dinero. ¿Sí? Sí, claro. Y hay una cierta aura que es muy sexy ser emprendedor. Claro, Y a está la hora un de la hora poquito de no es, moda ahora. sí, y no es nada sexy, es bien pesado, es muy duro, son muchas horas, Sí, claro. mucho, ¿sí? Pero lo que te mantiene claro en cualquier actividad, y esto quizás sería la respuesta más puntual, es cuál es el propósito de tu emprendimiento. Si el propósito de tu emprendimiento es solamente ganarte la vida, pues cualquier cosa puede ser, pues puedes trabajar o puedes emplearte o podría ser otro emprendimiento, ¿ok? Pero si dices, este emprendimiento que quiero hacer, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿para quién? ¿A quién voy a servir con este emprendimiento? Lo demás se va construyendo sobre ese objetivo, ese norte al que quieres ir. Si tú te enfocas en lo que vendes, que puede ser servicio, producto, software, lo que tú quieras, y no a quién le vendes y qué problemas le resuelves, no vas a poder ser exitoso sostenidamente. Porque un buen producto sexy puede darte éxito en corto plazo, pero sostener un emprendimiento a lo largo del tiempo requiere tener claridad de a quién sirves y qué problema resuelves. Ajá. Y esa es un poquito la misma idea. ¿Por qué estoy haciendo un emprendimiento? No sé, marketing digital o vendo tecnología de vanguardia o vendo servicios holísticos. Todo tiene la misma respuesta. ¿A quién le ayudo? ¿Qué problema le resuelvo? ¿Qué dolor le quito? ¿No?
Perfecto. Oye, oye, Salvador, ¿y tú a quién ayudas? ¿Qué dolor resuelves ¿Ok? hoy día? Mi paraguas está enfocado en ayudarle a las personas a encontrar propósito precisamente, Ajá. sobre todo a las personas que tienen más de 40 años, porque normalmente después de los 40 años se empiezan a dar esas circunstancias que te ayudan o te obligan a cambiar, ¿sí? Y aunque las damas, por supuesto, son bienvenidas, mi enfoque primario es en varones de más de 40 años, que están en transición de vida, ¿sí? Y es normal que los que estamos después de los 40, pues ya terminamos la vida de los corporativos o queremos terminar la vida de corporativos, ya quizá tuvimos nuestra primera quiebra de un negocio, probablemente ya hemos tenido uno o más divorcios, los hijos ya están empezando a orientarse a ser independientes, y entonces cuando se van los hijos dices, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida y con mi pareja? ¿Sí? Ajá. Entonces todo ese enfoque es el que manejo, y lo hago tanto en lo ejecutivo como en lo personal, ¿sí? Entonces, el dolor de la gente es, estoy entrando en una nueva etapa de mi vida, en un mundo que es muy diferente al de nuestros padres, porque antes la receta ya estaba escrita. Ahora la receta ya no sirve. La Claro, receta del siglo XX no sirve en este siglo. Y lo más probable es que todos vivamos mucho más años. así es. Los 50 son los nuevos 30, ¿no? Es decir, todos vamos a poder vivir cerca de los 90 o más. Es muy probable, si cuidamos la salud y la paz mental. Entonces me enfoco mucho en esa idea del propósito, de la salud mental y de la salud física. Eso, y con esos tres pilares ayudo a fortalecer un propósito de vida. Perfecto. Oye, y cómo lo haces? ¿Lo haces en forma individual? ¿Vas a empresas, haces charlas, haces mentorías, haces coaching? ¿Cuál es el modelo que tú utilizas para encontrarte con estas personas? Me gusta preferentemente hablar de coaching uno a uno, ¿sí? Ok. Porque estas conversaciones normalmente son profundas y requieren, más que darle respuestas a las personas, otra vez no me gusta dar píldoras mágicas, el Ujú. coaching se basa en hacer las preguntas para que las personas encuentren sus propios recursos y sus propias respuestas. Dicho eso, a veces es necesario trabajar con equipos, ahí en el sentido empresarial, por supuesto, y algunas personas buscan un esquema híbrido de coaching más mentoría. El coaching le ayuda a encontrar respuestas, la mentoría da las respuestas, ¿no? Entonces, yo trabajo a través de una serie de alianzas donde, dependiendo el mercado que atendamos, nos enfocamos en esta idea de crear mejores futuros en lo personal, en lo organizacional. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y qué te parece, un paréntesis a nuestra conversación, cuando escucho la Claro. palabra coaching y lo he conversado con varios coaches, este Uh -huh, tema, que de alguna manera el coaching o uh -huh. el ser coach, de alguna manera también, así como hablábamos delante que ser emprendedor estaba como de moda. Sí, Hoy día, claro, hablar de coaching hace, no sé, 20 años atrás era novedoso, era interesante, era sexy, ya en, sí, en ese mundo. Hoy día hay mucha gente que escucha decir la palabra coach o coaching y dice, no, aquí viene un vendehumo sí. que me va a decir cualquier cosa. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ves ese tema? Mira, es algo que muchos coaches platicamos y lo sentimos, pero el problema que creo que existe en la sociedad es que estamos dispuestos solo a seguir lo novedoso y lo brillante, Ajá, y no muchas veces lo efectivo, pasa mucho eso, sin duda. ¿sí? Y entonces, eh, dentro del mundo del coaching también hay muchas variedades y muchas formas de hacerlo, ¿sí? Pero si pensemos en las profesiones tradicionales de antes, ¿no? Ser abogado o ser médico o ser ingeniero, ¿no? ¿Mm? Y decir, es que ya no es sexy ser ingeniero, pues sigue habiendo necesidad de que haya ingenieros, Sin duda. sigue habiendo necesidad de que haya médicos, abogados, ¿no? El coaching ocupa un espacio que las profesiones tradicionales normalmente no pueden ocupar.
porque están muy enfocadas en los qués. Y un buen coach o una buena coach está enfocado en los quiénes, en el quién. ¿Sí? Claro, Sobre todo porque la educación formal y las estructuras sociales tradicionales no estaban pensadas para la incertidumbre que tenemos hoy. Entonces, la función del coach, de todos los sabores y colores, que hay muchos sabores y colores, están enfocados en tratar de dar apoyos en las áreas de incertidumbre que no están cubiertas en las profesiones y en la estructura social tradicional, ¿no? Dicho eso, hay coaches de diferentes sabores, hay coaches que nos enfocamos más hacia la parte pragmática de la vida, hay personas que se enfocan más a la parte, quizá voy a llamarle esotérica, mágica, espiritual de la vida, que es muy respetable. En ambos espacios, como en cualquier profesión, va a haber gente ética y gente no ética. claro. ¿Sí? Hay doctores buenos, hay doctores malos, abogados malos, hay coaches buenos, coaches malos. Y eso es exactamente la misma lógica. El problema es que como es una profesión mucho más, o el reto más que el problema, mucho más nueva, está mucho más expuesta a la crítica y ese vale. Claro, es como cuando apareció la PNL, ¿no es cierto? La programación Claro, neurolingüística, que un todo el mundo lo montón, estudiamos. y un montón de detractores al mismo tiempo, más tradicionales. Existen ese tipo de cosas cuando surgen estas formas de pensamiento un poquitito más rupturistas, por llamarlo así, Uh -huh, uh -huh, como una escuela nueva de pensamiento o una forma de entender la profesionalidad de una manera distinta. Tendrá que ver con, porque, claro, uno confía en un ingeniero, en un médico, porque tiene un título que lo avala, uh una -huh, universidad, tantos años de carrera, además que puede mostrar un puente, puede, no sé, uh -huh, uh gente que -huh. le salvaste la vida. En cambio, un coach tiene que ver, bueno, hay escuelas que te certifican de que Sí. sabes hacer coaching y que has hecho, o sea, está bien, hay una prueba de la blancura, pero hay mucha gente que dice, sin haberse certificado, dice yo soy coach. Uh -huh. Como que es muy fácil ser coach o decir que es coach, porque nadie te pide los títulos en el fondo. Sí, yo creo que hay ciertas profesiones, ¿no? Y voy a entrar en la idea de que el coaching es una profesión, que requieren confianza de las personas, ¿no? O sea, si tú vas a un dentista, por ejemplo, normalmente vas porque te lo recomendaron. Es muy raro que llegues así, vayas caminando por la calle, este dentista me gusta y te metes ahí. Sí, claro, Puede ser, pero es poco probable. Hay ciertas profesiones que requieren que haya una aproximación humana, un rapport, ¿no? Lo mismo pasa si tomas terapia con un psicólogo o un psiquiatra. Son profesiones que requieren mucho profesionalismo, mucha ética y que la gente se quede con ellos. claro. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, cualquiera puede decir que es coach, vamos a decir ese supuesto, pero no todo mundo puede sostener la profesión de coach. Tal cual. ¿Sí? Yo digo, podemos Mm, hacer muchas analogías con otras profesiones sí, igualmente criticadas e igualmente respetadas. Un agente de seguros. Yo tengo un profundo respeto por ese tipo de personas. Yo viví en esa cancha, por cierto, y mi padre fue también agente de seguros. Entonces, pero hay mucha gente que tiene muy mala opinión de los agentes de seguros. claro. Me meten miedo para que compre un seguro. ¿No? Entonces, al final de cuentas, más que tratar de decir la profesión, el coach o el doctor o el abogado es qué coach, qué persona es de la que estás Claro. hablando. Y después hablar de concreciones y no cosas subjetivas. Sí, distinguir eso, sí. Hacía la pregunta porque me parece que es interesante la Muy aproximación, buena, sí. que en algún momento me ha tocado hablar con algunas personas, ejecutivos. Entonces, cuando le hablas de la palabra coach, dices, no, 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 no me vengan con esas pomadas, así Ajá. como que lo ven así, porque, claro, se ha Y se perdido un vale, poco. Sí, claro, y alguna mala experiencia habrá, no sé. por Oye, supuesto. Salvador, Imagínate los vendedores de antes, que había un chiste, yo soy vendedor de toda la vida, ¿no? Empecé a vender a los ajá, 17 años y sigo vendiendo. Este, ¿Cómo sabes cuando un vendedor te está contando una mentira? no, no, no lo sé. Cuando empieza a hablar.
¿no? Bueno, Claro. o sea, imagínate, o sea, para cualquier Qué profesión vas buena. a encontrar ese tipo de... Claro, claro, está bien, está bien, está Imagínate los bien. vendedores de autos, ¿no? Qué fama tenían. Sí, sí, bueno. Claro, es como la caricatura, el arquetipo del vendedor con Vendedores, mucho chamullo, mucha labia, ajá, mucho bla, ajá, bla. Claro, y muy mentiroso además. Tienen mala fama los vendedores. ujú, 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 Oye, Salvador, hemos hablado de dónde vienes, de tu mirada y como coach, en este caso, ¿no? ujú. Más que como coach, te preguntarte a ti, en tu mirada como coach, Sí, hacia dónde vas? ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Ya escribiste un libro? ¿Das charlas? ¿Haces coaching? ¿En qué estás hoy día? ¿Y qué estás pensando hacia el futuro? ¿Qué planes tienes? ok. Estoy escribiendo otros dos libros. Ah, mira, ¿por qué dos libros? Es algo que fue coyuntural. Mi primer libro es un libro que es un poquito más de sociología, un poquito de cómo está el mundo, que se llama Tierra siglo XXI, y aproxima la visión de cómo está el mundo, y plantea más preguntas que respuestas. El segundo libro que yo quería escribir es una suerte de continuación del primero, que era un poquito más respuestas a las preguntas que dice el primer libro, ¿sí? ¿Ya? Y más preguntas. Y cuando me metí al mundo de la certificación como coach precisamente, me di cuenta que esas ideas son importantes, pero el alcance que tienen es relativamente poco. Es para ciertas personas que les gusta un poquito más leer, mucha gente ya no le gusta tanto leer. Y entonces fue cuando dije, necesito escribir otro libro más enfocado al día con día para las personas del día con día. Y es un libro de ayuda de crecimiento personal enfocado al propósito, sobre los temas Perfecto. que te decía, que es claridad de propósito, salud física y paz mental, ¿no? Y tejo alrededor de eso. ¿Y cómo lo digo con mis otras ideas? En un mundo de incertidumbre, tú tienes que crear tu claridad. Bien, ¿Sí? bien, buen punto. Potente ese Entonces, punto. juego en esas dos cosas, pero digamos que a nivel, la sociología es el, la creación de un mejor futuro, un optimismo responsable. En el caso de lo personal es una creación de un mejor futuro, una mejor vida, también basada en el optimismo responsable. Entonces, es la misma idea aplicada en diferentes contextos, vamos a decirlo así. A final de cuentas, para mí es lo mismo, simplemente con audiencias distintas. Perfecto. Pero sigo con mi inquietud eh, a ver, para escribir un libro, yo he escrito dos libros de Felicidades. ventas. Ajá. Gracias, gracias. Y los dos libros los he escrito cada uno en un momento distinto. Ujú, Y ujú. mi inspiración era salir a trotar y cuando salía a trotar pensaba en un capítulo y luego volvía y escribía, pero me enfocaba en ese libro. Correcto. Estás pensando en el sentido práctico, porque uno piensa, cuando está escribiendo un libro, piensas mucho, le dan Ajá. varias vueltas, investigas y hartas cosas, pero cuando son dos libros diferentes, ¿cómo Sí. le asignas turno en tu pensamiento a uno? ¿O cómo dices esta idea es para este libro y esta otra idea es para este otro libro? Que si bien es cierto, son audiencias distintas, son distintos, Ujú. uno podría decir, ¿por qué no hace uno solo? Ajá. Porque por ejemplo, el de crecimiento personal es un libro mucho más inmediato, es un libro que está pensado para un método de 11 semanas, Ajá, o sea, un pedacito del libro llevado a la acción, porque no, el libro me dice, pone ejercicios, ¿no? ya, ok. Inclusive ejercicios físicos, o sea, y el otro libro es mucho, si quieres llamarlo un poquito más hacia el sentido, no me gusta la palabra, pero me lo han dicho, un poquito más académico, si tú quieres, Lo ¿no? entiendo, ¿Sí? lo entiendo. Entonces, yo tengo un método, yo soy mucho de métodos, hablando de los cómo, Como ¿sí? ingeniero industrial, Como ingeniero industrial, claro. Pero también me gusta mucho la filosofía. Esto me lo enseñó un muy buen amigo hace muchos años y yo acomodo mis ideas en un archivero conceptual. Entonces, trabajo con los conceptos, las ideas y las habilidades abriendo cajones y me imagino literalmente que abro un cajón, trabajo con el contexto que va en ese cajón y cuando se me acaba la energía o las ganas, o el tiempo, ¿sí? Yo trabajo más por disciplina que por motivación, cierro el cajón y me paso al siguiente cajón, abro el cajón y saco eso.
Entonces, en el caso de los libros, pero también lo hago eh, con, con reels y lo hago con mis pláticas, o sea, trabajo con diferentes espacios mentales. Y al principio de mi semana planteo las actividades más importantes de la semana y la actividad número 1 y 2 de cada día. Parece que es muy poco en el mundo donde nos dicen que tienes que estar el día ocupado, pero si tú haces esto que te digo, tienes 12 cosas importantes que vas a acabar en una semana. Así es. 2 por día, tienes que descansar un día, ¿no? 2 por día, pero esas dos las haces o las haces en ese día. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un capítulo del libro 2, por llamarle 2. Ya no sé cuál es el 2 y cuál es el 3, y la verdad es que, Está bien. por lo que tú me dices justamente, Sí. pues, hoy me toca escribir de crecimiento personal. Ese lo estoy haciendo en colaboración con inteligencia artificial, por cierto, vale la pena mencionarlo, Ajá. porque son ideas mucho más tangibles, ¿sí? Es, es simplemente mi aproximación a esta idea. Y entonces trabajo, no sé, 3 horas de profundas en pomodoros de 30 minutos, ¿no? Hago seis sesiones de 25 minutos a lo largo de la semana. El Aplicas método, ese método Pomodoro. Primera vez, porque yo he leído muchas veces y he hablado muchas veces del método Pomodoro, ajá. pero no conozco a alguien, ahora lo conozco por primera vez, a alguien que aplica el método Pomodoro. Digamos a los amigos que el método Pomodoro es concentrarse 25 minutos en una Minutos, acción profundamente y luego estar 5 minutos descansar y 5 hacer o el 10 minutos quiebre. descansar y volver. Entonces, yo tiendo a hacer bloques de trabajo profundo cuando escribo, sobre todo, cuando es trabajo creativo, de 2 a 3 horas. Entonces agarro Perfecto. o una mañana o una tarde. A veces yo escribo mucho para el libro sociológico los fines de semana, que es cuando tengo mucho más tranquilidad, y puedo dedicarme todo un día a escribir si me da el tiempo, la inspiración y la energía. Pero me pongo un mínimo y sí lo parto en pedacitos, porque tratar de hacer trabajo profundo, ininterrumpido, sí se puede dar, y eso es parte de la psicología positivista, de que entras en el famoso flow, ¿no? En el flujo de que estás tan inspirado, tan concentrado que te Que pueden, se fluye. te pueden pasar las horas. Pero normalmente esos espacios de trabajo tan profundo sí drenan energía. Entonces es una mezcla entre si asigno un tramo importante de tiempo y lo divido en pedacitos, y en esos descansos literalmente me paro, camino, hago 5 lagartijas, o sea, me muevo la sangre y vuelvo al trabajo, ¿no? Súper. Oye, excelente, felicitaciones, porque eso es disciplina, digamos. O sea, Así. porque requiere propósito, pero Ujú. también requiere disciplina, porque esta cosa no es tan solo pensar en lo que voy a hacer, imaginar el mundo y que el pensamiento mágico surja así en forma espontánea. Requiere mucho trabajo, mucha Requiere investigación, trabajo, sí. mucho análisis, y eso es darle, y eso es cómo se aprende a escribir, escribiendo, también en gerundio. Escribiendo, ¿sí? Y todo, o sea, todo es habilidad, pero lo importante es claridad de propósito. Yo digo que es tener una visión tan clara como el agua y tan sólida como el acero, ¿sí? Bien, Porque bien, tienes la claridad y luego, ya que dices, ok, para allá voy, si es lo que quiero hacer y sobre todo si es quien quiero ser, entonces te regresas a aterrizar eso en acciones para llegar allá. Uh, bien, Tú me bien, dices que trotaste. Si, súper. si alguna vez has corrido un maratón, pues Nunca. tú sabes que bueno, si Sí, quieres, si quieres correr un maratón, solo 10 kilómetros y un par de veces 21 y nunca más. yo alguna vez corrí maratones en otra época de mi Ya, vida. Y ahí sabes que si quieres correr un maratón que no sea demasiado doloroso, tienes que correr 70 kilómetros a la semana. claro. Al Si no corres, menos. sí, si no corres 70 kilómetros a la semana, cerca de tu maratón, pues igual lo acabas, pero va a ser muy doloroso. El chiste es Claro. que sea agradable la experiencia de lo logré, ¿no? Sí. No que llegues al final, lo logré. Sí. No. Ya no quieres malla. Sí. No, yo, Y yo eso es la troto. vida. Claro, hoy día hace mucho tiempo dejé solo a lo más 10 kilómetros y en forma individual, ¿no? Ya dejé también de hacer en corrida. Oye, súper interesante, Salvador, nuestra conversación. Me acordé, y perdona que te haga este paréntesis, pero cuando me acordaba decías que ponían los pensamientos en cajitas.
Sí. Me acordé de un libro que leí, que no sé si tú lo leíste o nuestra audiencia, lo leí cuando era muy niño, hace mucho tiempo. Se llama El tercer ojo de los Sam El Rampa. Lobsang Rampa, pero por supuesto, de mis primeros libros, sí. Y fue un libro que lo debo haber leído, no sé, a mis 10 años, una cosa así, En 9 los años. 70 estuvo muy de Sí, por moda. ahí. Ujú. Y lo leí y siempre me acuerdo de un capítulo, porque hablaban en el fondo de los monasterios, de los lamas y Sí. todo eso. Entonces, le preguntan, oye, ¿cómo lo haces para recordar para qué sirven todas las hojas de los árboles, todas las hierbas? Porque en Ajá. todas había y era mucha memoria, porque algunas servían para Sí. alguna cosa y otras. Entonces eran algo así como, no sé, cientos o miles entonces decía súper sencillo. Metes un aprendizaje y lo guardas en una caja en tu Ajá. cerebro. Y después lo que tienes que saber es dónde está esa caja. O sea, cuando tienes que recordarlo, encuentras la llave de esa caja y ahí está. Los Entonces, mapas mentales, sí. los mapas mentales, tal cual. Que, o sea, para todo el trabajo, hay mucho trabajo sobre la memoria y gran parte se basa en esa idea de no pensar en la idea, sino asociar la idea con un objeto y ese objeto asociarlo con un lugar, Claro. ¿no? Y entonces tu cerebro empieza a trabajar en espacio y no en concepto. Entonces, es una manera de ordenarlo. La verdad, yo no tengo mucha expertise ahí, pero conozco personas que son extraordinarias, que tienen una cantidad de información y todo lo hacen a través de esas referencias espaciales. Mira, Interesantísimo. súper ¿Sí? potente. Oye, Lobsang Salvador. Rampa mm, fue súper interesante y eso nomás me abre la idea para, lo platicamos al principio, entre más aprendes, más referencias tienes para mejorar tu vida, ¿no? Y el aprendizaje no solo es ver reels, o sea, sí el audiolibro y el libro sigue teniendo un espacio para entender no solo el concepto, sino el contexto y verdaderamente llegar al conocimiento, ¿no? Ujú. Y Potente ahora, eso. porque nos estamos acercando hacia el cierre, pero quería aterrizar todos estos conceptos en los vendedores y en los emprendedores, porque a veces esto, si lo dejamos así, queda un poquito etéreo, ¿no? Y Ujú. No, muy bien, me parece muy queremos bien. hacerlo concreto. Una idea muy puntual para vendedores y emprendedores. En un balance sano de vida tienes 2.000 horas al año para trabajar. O sea, 8 por 20 por 12, más o menos 2.000, ¿no? Give or take. Si eres workaholic, a lo mejor vas a ver 2.500 o 3.000, pero bueno, el Claro. punto es balance de salud con trabajo. La pregunta de cada día es, ¿cómo aprovecho esas horas del día de las 2.000 que tengo del año? Y cada hora que no aproveche bien, y esa hora de aprovechar bien es hacer lo mejor que puedas hacer en ese momento. A lo mejor ese momento, lo mejor que puedes hacer es descansar 5 minutos, o a lo mejor es entrenar media hora, nadar media hora, levantar, no, no sé, pero lo importante es de las 2.000 horas que tienes para producir, vamos a decirlo así, en el año, ¿cuál es el mejor uso de cada hora del día? Si tú vas a ser vendedor y tienes que hacer tu cuota en el año X, ¿sí? Otro chiste de vendedor, tres cosas que siempre tenemos de seguridad los vendedores. La número uno, nos vamos a morir. La número dos, hay que pagar impuestos. La número tres, la cuota del año que entra siempre será mayor. Es buena. ¿Ok? Es una ¿Sí? realidad esa. Entonces, tu cuota X de este año va a ser X por 1.2 el año que entra. Ok, esa cuota, ¿cómo la vas a lograr en las 2.000 horas que tienes para trabajar en el año? ¿Cuánto vas a prospectar? ¿Cuánto vas a desarrollar? ¿Cuánto vas a cerrar? ¿Cuánto vas a hacer atención al cliente? Como emprendedor es igual, porque a veces nos metemos mucho en el hacer cosas y parecemos hormigas. Estamos muy ocupados, pero no estamos produciendo. Mm. Entonces, el tema de la productividad no es la cantidad de horas, sino el mejor uso de cada hora. Buenísimo, buenísimo. Súper, súper buen punto, Salvador. Oye, las personas que quieran conversar contigo, que quieran ubicarte, que escucharon Ujú. el podcast, que nos vieron en YouTube, ¿dónde Ujú. te ubican? ¿Dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus códigos? ¿Dónde es más fácil encontrarte? Juego principalmente en el espacio personal.
Me encuentran en Instagram como Sal Barrena, Salvador Barrena, ¿sí? Que estoy relanzando mi enfoque este año sobre estas ideas que hemos platicado. Mucho enfoque en ideas puntuales de cómo mejorar tu día con día, y ahí me pueden contactar para ver si podemos trabajar algo, si los puedo servir. Perfecto. A nivel el mundo empresarial, sobre todo las conferencias y ya más tipo consultoría, mentoría o coaching ejecutivo, estoy en LinkedIn bajo el mismo nombre, Salvarrena, Salvador Barrena, ¿sí? Que son los dos espacios donde más juego. Espero la segunda mitad de este año alinear ya un canal de YouTube, pero por lo pronto, Instagram, LinkedIn, Salvador Barrena, con el nombre Sal Barrena. Perfecto, perfecto. Ya saben, nuestros amigos, nuestros auditores, los que nos ven en YouTube, los que yo publico esto mucho, yo uso más bien LinkedIn. Con ¿Ok? Instagram no he logrado hacerme amigo y con YouTube estoy empezando. Es más, en Spotify, donde se escuchan estos podcasts de ventas También, B2B Spotify, sí. y en LinkedIn. Ya saben dónde ubicar a Salvador Barrena, Sal Barrena, y con eso va a aparecer por todos lados. Ha sido muy grato, Igual, Salvador, Julio, un nuestra placer. conversación muy nutritiva, me dejas pensando en varias cosas. Debo contarte mi admiración por esto de que haces muchas cosas y realmente las haces, no están solamente en la idea y este último mensaje, ¿no es cierto?, del llevar, o sea, de distribuir las horas hábiles, las horas Ujú. útiles en trabajo concreto y real. Y tampoco se trata de ser trabajólico, sino que se trata de hacer un tema con El mejor utilidad. uso de cada hora, que El puede mejor ser uso de cada descansar, hora. ocio, ejercicio o Claro, productividad, pero saber por qué lo estás haciendo en esa hora. tal cual, tal cual. Así que muy agradecido, Salvador. Gracias, al contrario, Julio, por tenerme aquí. Saludos a toda tu audiencia. Muy Ujú. bien, y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos hasta aquí. Y como siempre les digo, que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Mucho Audio Jungle.